La Fórmula 1 está a punto de cruzar una frontera silenciosa. Mientras la temporada 2025 se acerca a su final, algo mucho más grande ya se está moviendo tras bambalinas. Los equipos no solo están terminando autos, están construyendo versiones distintas de la propia realidad. Un auto pensado para probar límites en privado. Otro, más refinado, más agresivo, diseñado para ser visto. Y en medio de todo eso, una guerra que aún no ha comenzado oficialmente, pero que ya tiene ganadores parciales. Porque la verdad es simple e incómoda. Cuando los autos de 2026 finalmente toquen el asfalto, muchas cosas ya estarán decididas. No por los tiempos de vuelta, sino por las decisiones tomadas ahora. Por los errores cometidos lejos de las cámaras. Por las ventajas escondidas detrás de discursos cuidadosamente controlados. El paddock está lleno de ruido, especulación y versiones contradictorias. Pero, como en todo gran punto de quiebre de la Fórmula 1, no hay humo sin fuego. Pilotos dijeron más de lo que debían. Ingenieros dejaron escapar detalles. Y algunas escuderías, sin hacer ruido, parecen haber entendido mejor que nadie lo que realmente está en juego con este nuevo reglamento de motores. La pregunta, entonces, no es quién será el más rápido en el papel. Es quién de verdad está por delante. Ahora. Y empezamos por quién entra a este juego con más que demostrar que cualquier otro. Audi llega a la Fórmula 1 de enero de 2026 como un nombre gigantesco, y como una incógnita todavía mayor. El proyecto llamó la atención cuando se presentó el concepto R26, una muestra visual, sin patrocinadores, sin detalles finales, casi un esqueleto. Pero detrás de esa presentación contenida había un mensaje claro. Ese no era el auto. Era solo la idea del auto. Dentro del equipo ya se admite que la versión que llegará a las primeras pruebas será únicamente una herramienta de aprendizaje. Un auto deliberadamente lejos del paquete final. No por falta de ambición, sino por cautela. Chasis, motor y gestión de energía necesitan dialogar entre sí, y ese diálogo aún se está afinando. Para un fabricante que nunca ha construido desde cero un motor moderno de Fórmula 1, la confiabilidad no es un detalle. Es supervivencia. Lo que cambia el tono es lo que empezó a circular fuera de los discursos oficiales. Al principio, los rumores eran duros, un déficit enorme de potencia, un riesgo real de quedar en el fondo de la parrilla. Ahora, el mensaje en los pasillos ya es otro. Se habla de una diferencia cercana a los 30 caballos respecto a la referencia. Sigue siendo mucho, pero está muy lejos del escenario catastrófico que se imaginaba. Audi sabe que los grandes cambios traen inestabilidad. Basta mirar la F1 actual. ¿Cuántas veces una actualización prometida desordenó por completo un auto competitivo? En 2026, equivocarse de dirección en los simuladores puede costar no solo una carrera, sino una temporada entera. Por eso, el proyecto es conservador donde debe serlo y agresivo donde puede permitírselo. No parece el auto a vencer, pero tampoco suena a desastre anunciado. Y en este contexto, eso ya es una primera victoria. Si Audi entra con humildad estratégica, Red Bull entra con un peso muy distinto sobre los hombros. Red Bull Powertrains Ford no es solo un motor nuevo. Es una ruptura. Por primera vez, el equipo deja de depender de un socio establecido para tomar control total de su propio destino. Y eso tiene un costo. Al inicio, los problemas fueron exactamente los esperados: integración, confiabilidad, aprendizaje forzado. Nada fuera de lo normal para quien da este paso. Lo que cambió es que, todo indica, esos problemas quedaron atrás más rápido de lo previsto. Internamente, el tono es de alivio, no de euforia. El propio equipo reconoce que ganar de inmediato no es una obligación, pero tampoco es algo que descarten emocionalmente. Con figuras como Helmut Marko y Max Verstappen, la ambición nunca es un detalle menor. También hay una incógnita importante en el chasis. Por primera vez en mucho tiempo, no es un auto concebido bajo la firma directa de Adrian Newey. Y eso abre una pregunta sensible. ¿Será un proyecto más equilibrado, más accesible para ambos pilotos? ¿O seguirá siendo un auto moldeado a un solo estilo, extremo, preciso, casi exclusivo? En cuanto a los números, el silencio es total. No hay estimaciones confiables de ganancia o pérdida de potencia. Y cuando no hay números, normalmente es porque la comparación se hace contra un solo objetivo. El mismo objetivo que todos observan con creciente atención. Mercedes. Ni siquiera Verstappen lo ignora.
En público, ya dejó escapar lo que se comenta en los pasillos. Por experiencia, estructura y por su historial reciente en ciclos de reglamento, Mercedes aparece como la referencia inicial de 2026. Curiosamente, casi no hay críticas técnicas al proyecto. Las pocas reservas son periféricas. El núcleo, motor, eficiencia, integración, recibe elogios constantes. Mientras tanto, Red Bull sigue un camino calculado. Mucho se habló de sacrificar 2025 para priorizar 2026. Pero, visto de cerca, lo que apareció en pista fueron soluciones antiguas, recicladas, poco dependientes del túnel de viento. Nada que realmente comprometa el desarrollo futuro. La apuesta parece menos dramática de lo que se veía a la distancia. Y entonces llegamos a Ferrari. Tal vez el caso más confuso de todos. En Maranello, los mensajes rara vez vienen en línea recta. El proyecto comenzó bajo una dirección técnica que ya no está. La salida fue explicada oficialmente como una decisión estratégica, pero en los pasillos el motivo siempre fue el mismo: confiabilidad. Desde entonces, los rumores se multiplicaron. Algunos hablan de soluciones revolucionarias en la arquitectura del motor. Otros apuntan a ajustes más discretos, pero profundos. El auto, conocido internamente como Proyecto 678, ya muestra lecciones interesantes, como la adopción de push rod en la parte trasera. En el simulador, los reportes recientes son positivos. Hamilton y Leclerc, en momentos distintos, reconocieron avances claros en el comportamiento del auto. Y eso es relevante, sobre todo porque no siempre fue así. Hubo escepticismo, hubo incomodidad, hubo dudas públicas. Ahora, el tono es más contenido, más realista. Incluso la prensa italiana, tradicionalmente optimista, frenó las expectativas. El mensaje es claro: evolución gradual. No un salto inmediato. No un dominio relámpago. Lo que voy a contarles se mantiene en secreto por parte de los medios y las empresas de Fórmula 1. Si quieren apoyarme, suscríbanse al canal y dejen un me gusta para que pueda seguir trayéndoles las novedades de 2026. Y luego está el equipo que prefiere no hablar. Aston Martin pasó meses prácticamente en silencio. Poca información filtrada. Declaraciones medidas al milímetro. Pero hay un detalle imposible de ignorar. Con Adrian Newey influyendo en el concepto aerodinámico y con reportes recientes que apuntan a que Honda está más cerca de Mercedes que cualquier otro fabricante, algo empieza a tomar forma. Si el motor realmente está a ese nivel, y si el chasis responde como se espera, entonces la fotografía inicial de 2026 podría ser muy distinta a lo que muchos imaginan. Y es justo ahí donde esta guerra empieza a volverse realmente interesante. En el punto donde todo converge, una constatación comienza a imponerse dentro del paddock. La diferencia real en 2026 no será brutal, será quirúrgica. No estamos hablando de un motor claramente superior a otro. Hablamos de márgenes mínimos. De decisiones aerodinámicas que convierten eficiencia en tiempo por vuelta. De una integración absoluta entre chasis, unidad de potencia y gestión de energía. Es en ese nivel donde Aston Martin entra en la conversación de forma mucho más seria de lo que muchos esperaban. Información desde dentro del equipo apunta a un escenario consistente. El feedback sobre el auto de 2026 es positivo, pero el detalle más importante está en el motor. Esta vez, Honda no parece repetir los errores del pasado. A diferencia de la etapa con McLaren, cuando los problemas eran evidentes desde los primeros tests, lo que se escucha ahora es otro tipo de relato. No hay alarmas. No hay improvisación. No existe ese esfuerzo desesperado por adaptar un motor que simplemente no dialoga con el chasis. Honda aprendió. Y quizá más importante, tuvo tiempo para aprender. En este ciclo congelado, fue uno de los fabricantes más sólidos de la Fórmula 1. Eso cambia por completo el punto de partida para 2026. Del otro lado, Aston Martin vivió algo igual de decisivo, una limpieza interna silenciosa. Ingenieros que no entregaron resultados fueron reemplazados. Estructuras rediseñadas. El mando técnico reorganizado para funcionar como un núcleo cohesionado, no como departamentos aislados. No es casualidad que Adrian Newey haya hablado repetidamente de enfoque absoluto, trabajo continuo y una especie de inmersión total en el proyecto. Esto no es retórica, es método. Cuando un equipo decide romper con procesos que no funcionan, normalmente paga un precio a corto plazo. Aston Martin aceptó ese costo. Hoy recoge estabilidad. Y en un reglamento donde la aerodinámica será el factor más sensible, ese detalle pesa más de lo que parece. Todavía hay un factor humano que muchos subestiman.
En 2026, los autos exigirán adaptación constante. Energía, potencia, regeneración, todo cambia. Y en ese contexto, los pilotos que entienden el límite fino entre agresividad y lectura de carrera ganan valor. Pocos hacen eso mejor que Fernando Alonso. No por reflejos, sino por inteligencia. Y entonces llegamos al equipo que todos observan, incluso cuando no dice nada. Mercedes optó por el silencio estratégico. Mientras sus rivales dejan escapar fragmentos, el equipo alemán guarda casi todo. Aún así, lo que se filtra siempre apunta en la misma dirección. Rivales hablan de un motor extremadamente eficiente, no solo potente, sino predecible, equilibrado, fácil de integrar al auto. Exactamente el tipo de unidad que marca la diferencia cuando todo es nuevo. Curiosamente, no hay historias extravagantes sobre soluciones exóticas. Lo que se escucha es casi aburrido, y eso suele ser una buena señal, porque indica dominio del proceso, no intentos desesperados de sorprender. También hay un detalle poco discutido, la presencia de James Allison al mando técnico. En ciclos anteriores, fue él quien ayudó a transformar conceptos complejos en autos dominantes. Incluso en temporadas recientes, cuando Mercedes no fue la referencia aerodinámica, el trabajo estructural nunca se perdió. Algunos equipos ya operan como si 2025 prácticamente no existiera. Alpine, Williams, Aston Martin, todos redirigieron recursos muy temprano. Hay reportes de autos casi listos, de saquedowns planeados incluso antes de las pruebas oficiales. Eso revela una cosa: nadie quiere llegar tarde a esta largada invisible. Incluso Audi, que al inicio parecía en una posición más frágil, ya habla abiertamente de desarrollo pensando en 2027 y 2028. Eso indica una confianza mínima en el camino elegido. No es euforia, es supervivencia estratégica. Cuando se observa el panorama completo, el dibujo empieza a aclararse. Audi atrás, pero con vida. Red Bull y Ferrari en una zona similar, con fortalezas distintas y riesgos propios. Y al frente, dos fabricantes que parecen haber entendido mejor el juego, Mercedes y Honda. Entre ellas, la diferencia puede ser mínima, casi simbólica. Y justamente por eso, la respuesta definitiva no llegará desde un gráfico ni desde una simulación. Va a aparecer cuando el cronómetro empiece a contar historias que nadie puede controlar. La Fórmula 1 ya vivió esto antes. En 2022, había favoritos claros. No todos cumplieron. Otros surgieron de donde nadie lo esperaba. Los reglamentos no premian promesas, premian ejecución. Y quizá esa sea la parte más incómoda de esta guerra silenciosa. Que, incluso con todas las señales, con todas las declaraciones y con todos los bastidores expuestos, la verdad todavía no eligió dueño. Solo está esperando el momento exacto para mostrarse.